Así, claro que sí. Ya, estamos listos. Certo. Tá tudo certo. Uhum. Ya. Bom, Elder, tiene la pantalla, don Elder. Sí, ahí voy. Entonces, apago mi cámara para no distraer y apenas proyecto, tú empiezas, ¿vale? É melhor fechar a câmera e Eu vou vamos. fechar. Não, não. Nós. Ah, ok, desculpa. Não, alguns de nós podem manter a câmera aberta, não tem problema. Tá bom. uhum. Bom, dando início, então, à sessão de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, principalmente agradecer a oportunidade excepcional, fantástica, de termos conosco o professor Oscar Quezada, que é filósofo, semioticista, comunicador, não só isso, né? Ele também é reitor da Universidade de Lima e presidente da Associação Peruana de Semiótica. Não sei como ele encontra tempo para tantas coisas, mas ele dá conta de tudo e ainda atendeu ao nosso convite, vindo aqui hoje, para apresentar uma palestra chamada, me perdoe a pronúncia, professor, a propósito de los huachafos y los revistas en un relato de Julio Ramón Ribeiro. Así es, así es. Uhum. E é com grande alegria que nós vamos hoje à tarde ouvi-lo e com muita gratidão, em meio a tantos compromissos, conseguir dedicar 2 horas de uma tarde para falar conosco, um grupo de semioticistas, com alunos, com professores, tudo mais, um grupo de pessoas interessadas na semiótica. Muito obrigada por sua generosidade e sua colaboração. Gracias a ustedes, muchas gracias. Queria também dizer muchísimas gracias a los colegas peruanos que están con nosotros en esta tarde. Muchas gracias y que sean los bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Ivá, Carlos López, gracias, Valdir Bebidas, gracias, profesora Elizabeth, y a todo el grupo de estudios semióticos de la Universidad de Sao Paulo, a todos mis amigos. Como les acabo de decir, me siento en casa, me siento acogido y contento de poder conversar con ustedes de lo que nos gusta, de los temas del sentido y de la significación. Sin más, doy inicio a mi reflexión sobre los modales y las ideas a propósito de los huachafos y arribistas en un relato de Julio Ramón Ribeiro. La palabra huachafo es un término coloquial en el Perú, es un peruanismo que se refiere a las personas ridículas o de mal gusto o a estas personas que intentan aparentar elegancia, riqueza, intelectualidad, pero que fracasan, ¿no? Que fracasan en el intento, que quedan en evidencia, ¿no? Como señala el diccionario de peruanismos, ¿no? Elder, la siguiente, por favor. Bien. ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano. Perdón, Elder, ¿puedes pasar la presentación de Ribeiro? Gracias. Que nace en 1929, muere en 1994 y vive gran parte de su vida entre París y Lima. Gran parte de su vida entre París y Lima. Un gran cuentista que atiende a
a los sujetos marginales, a los sujetos invisibilizados por el poder, a los sujetos mudos. Precisamente su primer gran volumen de cuentos se titula La palabra del mudo, ¿no? Que son muchísimos cuentos en varios tomos. Lo que yo voy a analizar acá es una de las prosas apátridas, ¿no? Las prosas apátridas es otra de las obras de Ribeiro, basada fundamentalmente en textos cortos, en textos breves, que son como reflexiones existenciales, ¿no? De este gran escritor peruano. Elder, pasa al siguiente, por favor. Perdón, Oscar, ¿quieres a esta aquí atrás o en dos tipos de enunciado? Porque no sé si estás viendo, ¿qué imagen estás viendo? Yo estoy viendo solamente la imagen Julio Ramón Ribeiro, 1929-1994. Ay, caramba, a ver. ¿Qué se está viendo en ese momento? Porque en teoría en mi pantalla parece que ya estamos en... No has puesto la referencia que hicimos ayer al linaje de Ribeiro. No lo has puesto. Sí, estoy aquí. Permíteme un segundo, de repente se ha trabado. Sí, está acá. A ver, en ese momento, ¿qué cosa es lo que pueden ver? Dos tipos de enunciados. Ahí está, entonces con retardo. Permíteme un segundo. Ahorita llego. ¿Qué se puede ver ahorita? Dos tipos de enunciados se ve, pero bueno. No, permíteme un segundo. Ahorita llegamos a eso. Extraño. Es un retraso en la señal. Ahorita estoy en el linaje de Ribeiro. ¿Aparece el PPT? No, yo no lo Sí. veo. No, siguen dos tipos de enunciado. Elder, deja de compartir y vuelve a lanzar mejor. Ok. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Bien, continuamos entonces. Disculpen la accidentada presentación. Julio Ramón Ribeiro pertenece a esa respetable literatura que inquiere por el sentido del no sentido o del sinsentido, de lo absurdo. Y como los extremos se tocan, recordando a Eric Landowski, al sinsentido suele adherirse la insignificancia. Esta literatura afirma un estilo ético, estético, incluso político, que Fontany, en su libro Formas de Vida, encuentra en Camus, l'absurde, en Sartre, la nausée, en Ionesco, Rhinoceros, en Céline, Voyage au bout de la nuit, y nosotros agregaríamos también a Émile Cioran, el silogisme de l'amertume, la tentación de existir. Si hay que buscar por nuestras latitudes un escritor que tuviese un aire de familia con esos escritores mencionados, por experiencia propia inscrita en mi historia de vida, por sintonía y sinfonía entre su sensibilidad
y mi gusto literario, creo que el parangón sería Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, quien ironiza y hasta se burla de los avatares y malabares del hacer sentido, tanto en sus conquistas como en sus cuitas, como en sus cuidados. Julio Ramón Ribeiro es en suma un maestro del contrapunto entre la insignificancia y el sinsentido. Vamos a comenzar este análisis haciendo un reconocimiento, pues, en la prosa 76, en la superficie misma del discurso, de dos tipos de enunciados. Se trata de un microrrelato que gira en torno al yo, observador, narrador, ego, observador, narrador, actor y paciente de sus experiencias en la mesa, de sus experiencias como comensal. Ese yo atento enuncia el relato de lo vivido en una fonda de madrugada, en un restaurante popular, digamos así, ¿no? En la que se siente el ambiente de lo moviente, lo inestable, lo impredecible, de la foria en la que está inmersa el sentido de lo vivido en esta circunstancia. Entonces, como enunciador, deja su sitio al lector, lo invita a tomar posición en una imaginaria mesa con los demás actores tematizados como comensales. Ahora sí vamos, Elder, a los dos tipos de enunciado, por favor. Acabo de hacer el cambio. ¿Se llegó a ver el cambio? No. No, Parece no. que estamos... Dame un segundo. Qué extraño. Ahí está. Ya. Reconocíamos, digo, dos tipos de enunciados. Pasa el siguiente rápidamente, mejor, Elder. Ahí voy. Bueno, felizmente no va a haber muchas proyecciones. Ahí está. Sencillo. Demora unos cuantos segundos, Oscar, así que cuando Bien. tú me des la orden, demora unos cuantos segundos, pero ya pasa. Ya. Bueno, primero tenemos los enunciados situacionales que corresponden a las coordenadas espaciotemporales, es decir, una madrugada en una fonda, en un comedor de obreros, de trabajadores, ¿no? Acá vamos a encontrar enunciados particulares, concretos, figurativos, que singularizan el momento, sujetos a las contingencias propias del movimiento, del calor del restaurante y pues referidos a la circunstancia actual del narrador-actor. Pues bien, en esa circunstancia, el narrador, a la vez que está cenando, que está comiendo, se pone a pensar, a reflexionar a partir de esa experiencia carnal, corporal, en situación, formula una tesis estética que será reiterada a lo largo de varios enunciados, que nosotros, siguiendo el planteamiento de Alain Badiou en un texto de hace muchos años, Autonomía del proceso estético,
denominamos enunciados ideológicos separables. Por favor, Elder. Procede el cambio, va a pasar en unos segunditos, seguro. Ya. Bien. Estos enunciados, ya va a aparecer, estos sintagmas, estos enunciados ideológicos separables o preconstruidos, en concordancia con Badiou, tienen tres características. Producen por sí solos un efecto de significación completo e independiente. En segundo lugar, tienen la estructura lógica de una proposición universal. Y en tercer lugar, no están ligados contextualmente a una subjetividad. Ahora sí pasa al texto, por favor, Elder. Bien, yo continúo por mi cuenta mientras Elder va avanzando. Estos enunciados ideológicos separables en la masa del texto los podemos precisamente separar, los podemos sacar de la prosa de Ribeiro y al leerlos vamos a encontrar ese efecto de sentido autónomo, esa enunciación universal no ligada a una subjetividad. A ver, Elder. Permíteme, que creo que no avanza. Elder, quizás si quitas la pantalla completa, la pantalla... ¿Así de repente? Sí, claro, claro. ¿Lo pueden ver ustedes? Inténtalo. Y así lo acerco. Creo ¿Se ve que mejor así? ¿Así? No, sigue. Ivan, não seria melhor ele passar por e-mail para você e você apresenta? Si no, yo presento. También lo tengo. A ver, Pipo, intenta. A ver, dejo de compartir, a ver. Demoró un poco, ¿eh? Ahí está. Bien, ahí está todo el texto que voy a analizar, ¿ya? Remarcado con amarillo están los enunciados ideológicos separables y en blanco están los enunciados situacionales, las coordenadas espaciotemporales. Cenando de madrugada en una fonda con un grupo de obreros, me doy cuenta que lo que separa, lo que se llama las clases sociales, no son tanto las ideas como los modales. O sea que acá vemos la formulación más escueta de la tesis de Ribeiro, ¿no? De forma apodíctica, si quieren, ¿no? Lo que separa las clases sociales no son tanto las ideas como los modales. Y ahí retornamos en esta trenza, retornamos a su situación, ¿no? A sus coordenadas. Probablemente yo, ahí aparece embragado por primera vez el yo, compartía las aspiraciones de mis comensales y más aún estaba mejor preparado que ellos para defenderlas. Pero lo que nos alejaba irremediablemente era la manera de coger el tenedor. Este simple gesto, así como la forma de mascar
de hablar y de fumar creaba entre nosotros un abismo más grande que cualquier discrepancia ideológica. Se dan cuenta cómo el enunciado situacional aparece como una prueba, una comprobación de la tesis enunciada en el enunciado, valga la redundancia, condensado, ¿no? Que llama Badiou ideológico separable. Es que, y de nuevo tenemos un enunciado ideológico separable, ¿no? Los modales son un legado que se adquiere a través de varias generaciones y cuya presencia perdura por encima de cualquier mutación intelectual. Ahí aparece, pues, de nuevo, ¿no? La tesis, pero en la perspectiva de una dinámica histórica, ¿no? Una herencia a través de varias generaciones. Ahora retornamos al enunciado situacional. Yo estaba de acuerdo con la manifestación de la que hablaban, e incluso con la huelga, pero no con la vulgaridad de sus ademanes, ni con el carácter caótico y estridente de su discurso. Mi bistec me hubiera sabido mejor si lo hubiera comido frente a un oligarca podrido, pero que hubiera sabido desdoblar correctamente su servilleta. Lo que me habría permitido alternar con él no hubiera sido nuestras opiniones, sino nuestro comportamiento, pues entramos a otro, ¿no? A otro enunciado ideológico separable. La comunicación entre las gentes se da más fácilmente a través de las formas que de los contenidos. Ahí la tesis reviste la forma cultural, reviste la forma de un enunciado universal cultural, ¿no? La comunicación se da más fácilmente a través de las formas que de los contenidos. Y acá regresa a su situación personal, histórica, a la situación del yo. Retornamos de nuevo en esta trenza, ¿no? En este entramado, retornamos a la coordenada espacio-temporal. La importancia de los modales es tan grande que lo que en mi país se llama los guachafos tratan de saltar de una clase a otra, no mediante un cambio de mentalidad, sino gracias a la imitación de los modales, sin darse cuenta, como lo hacen los arribistas, que lo fácil es copiar las ideas, puesto que son invisibles, y no las maneras, lo que requiere una demostración permanente que los expone generalmente al ridículo. Y por último, dense cuenta, todo el relato culmina con una gran exposición de la tesis, ¿no? De la gran tesis ya entresacada, ¿no? Pero ahora como conclusión, pues los modales no se calcan, sino que se conquistan. Son como una acumulación de capital, un producto fruto del esfuerzo y la repetición, tan válido como cualquier creación de la energía humana. Son el santo y seña que permite a una clase identificarse, frecuentarse, convivir, sostenerse más allá de sus pugnas
y discordias ocasionales. Vean ustedes, acá el actor ya es la clase social, ¿no? Lo único que puede llegar a nivelar los modales, inventando otros nuevos, más naturales y soportables, son las verdaderas revoluciones. De ahí que a las inauténticas se les reconoce no por la ideología que tratan de propagar, sino por la perpetuación de los modales de una sociedad que creen haber destruido. ¿No? Bien, entonces, como vemos, la suma de esos segmentos en amarillo, de esos segmentos separables, ocupa gran extensión del texto. En ello se concentra la ideología enunciativa. Podríamos, como acabamos de hacer, aislarlos y tendrían autonomía semántica. Podríamos acomodarlos e insertarlos sin ningún problema en otros discursos posibles. Si bien no están atados necesariamente a una subjetividad, pueden ser representados en cualquier relato, como en este caso, en que señalan al interior del yo y configuran sus pensamientos u objetos de certeza. Objetos de certeza. Yo se hace consciente de una certidumbre. Me doy cuenta que, dirección hacia adentro, cenando de madrugada en una fonda con un grupo de obreros, dirección hacia afuera. Yo cena y piensa, pone en escena un acto de conciencia que conecta dos mundos y los comparte con el narratario. Un mundo exterior, público, que lo pueden ver en blanco, y un mundo interior, privado, que lo pueden ver en amarillo. Tenemos entonces enunciados situacionales que instalan una coordenada espacio-temporal concreta, anecdótica, y enunciados mentales, entre comillas, en los que se despliega una tesis, una teoría, una mirada interior. Desde donde yo se convierte en continente, la ausencia de yo como espacio a ser llenado con dos dimensiones semánticas, por un lado, sus experiencias de comensal acompañando a unos obreros, y por otro lado, unos preconstruidos que dan forma de convicción y de seguridad a su pensamiento. El yo se convierte pues en un espacio continente que integra contenidos compatibles y concomitantes, que genera coherencia haciendo interactuar esas dos dimensiones semánticas. A ver, Pipo, anda moviendo. Exacto, esos son los imparables, ya está. Avanza. Ahí se pueden dar cuenta ustedes solamente de la tesis, ¿no? Solamente de la tesis. Continúa, Pipo, por favor. Situacionales, continúa. Y ahí se pueden dar cuenta del contexto situacional. Este relato, por lo tanto, es como una trenza, ¿no? Como una trenza, ¿no? Que alterna la tesis, la
la condensación ideológica y la expansión situacional en términos de elasticidad. Lo siguiente, por favor. Bien. Podemos ya trazar un campo tensivo, impactado por dos modos antitéticos de comportarse en la mesa, correlativos a dos actores colectivos, yo, el enunciador, recibe impresiones y expresa su afecto inmediato, intenso. Recuerden ustedes la centralidad del afecto en la semiótica tensiva. La afectividad está integrada a la teoría como tensividad, ¿no? Reúne las valencias y define el espacio de acogida de los valores. En realidad, como decía Silberberg, recordando a Valéry, lo propio del mundo intelectual consiste en ser trastornado por el mundo sensible, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es explorar este trastorno, este patos, ¿no? Entonces ya se los he dicho, ¿no? El yo recibe impresiones, expresa su afecto inmediato, intenso, carnal, deviene continente de contenidos confrontados y configurados como formas alejadas o acercadas entre sí, ¿no? En el relato podemos encontrar lo que nos separaba, lo que compartía con ellos, lo que nos alejaba, ¿no? Lo que creaba entre nosotros un abismo. Yo estaba de acuerdo con, pero no con esto otro. En el vector de intensidad, el contenido modales afecta a yo con una valencia rápida, tónica, fuerte, es decir, de alta intensidad. Los modales del oligarca son valores de absoluto. Asimismo, el contenido ideas lo hace con una valencia ralentizada, átona, débil, es decir, de baja intensidad. En el vector de extensidad hay expresiones de unión y de separación asociadas a los actores sociales. El enunciador expresa su adhesión a los modales de un oligarca, que para él tienen valor de absoluto, y su repugnancia, su rechazo a los modales, a la vulgaridad de los obreros, a ese auge, a ese apogeo de la vulgaridad de los obreros en una fonda de madrugada, ¿no? Gritan, son groseros, etcétera, etcétera. En lo relativo a las ideas y a los planes de huelga, tenemos los valores de abismo, es decir, yo se acerca a los obreros, se une con ellos al extremo de estar a su disposición para defender sus aspiraciones, pero a la vez repudia implícitamente las ideas oligárquicas, se separa de ellas, es decir, el yo se separa de las ideas oligárquicas
y se une a las ideas de los obreros, pero las ideas en conjunto tienen mucho más débil intensidad que los modales. Las respectivas intersecciones entonces nos dan los 4 valores tipos. Los modales del oligarca son intensos, tónicos, concentrados, unen al yo con el oligarca. Los modales de los obreros también tienen una intensidad tónica, pero tienen una extensidad difundida en la fonda, difundida en el restaurante, en el aquí y ahora, y separan a el yo de los obreros. Mientras que las ideas de los obreros tienen una intensidad átona, una extensidad difundida y unen, ¿no es cierto? Unen al yo con los obreros. Y la intensidad de los oligarcas, las ideas de los oligarcas, lenta, difundida, separan al yo de el oligarca. Si bien las ideas del oligarca no están manifestadas en la superficie del texto, quedan implícitas por la incapacidad del yo para alternar con él en el plano de las opiniones y por la simpatía y sintonía con la huelga que van a protagonizar los obreros. Ahora bien, esos 4 valores típicos dan forma a una axiología. De ese modo, los modales de los oligarcas son articulados eufóricamente, como valores de absoluto, sobrevienen breves, como gestos, ¿no? Doblar la servilleta, coger el tenedor, secarse la boca, como gestos que deslumbran incondicionalmente a yo, que lo captan, que lo secuestran, que lo abducen, ¿no? Y los modales de los obreros son articulados disfóricamente como valores de apogeo, desmesurados gestos que aturden, que molestan, que afligen, que repugnan al yo. Por un lado, el absoluto buen gusto, el refinamiento, la elegancia, pero solamente evocados, ¿no es cierto? Solamente evocados. Por otro lado, en el aquí, ahora del relato, en esa madrugada, en una fonda, el auge, el apogeo cualitativo y cuantitativo de la vulgaridad, de la grosería, vividas por el yo en su contacto con los obreros. Permítaseme un paréntesis epistemológico para recordar que en este marco teórico que estoy trabajando, imagino la actividad discursiva como un campo de presencia, tal como lo señalaba Claude Silberberg, al que entran y del que salen las magnitudes semióticas por influjo de una praxis enunciativa. 3 parejas de funciones básicas dan cuenta de la entrada de magnitudes en el campo. Recordemos, porque sé que ustedes ya conocen esto, pero es bueno recordarlo. El modo de eficiencia, el modo de existencia y el modo de junción. Primordialmente, recuerdo
había una referencia a Cassirer que creo que Silvestre ha hecho prácticamente en todos sus libros, ¿no? Cassirer decía que no captamos un mundo preciso de cosas ya erigidas ante nosotros. Experimentamos más bien la certeza de una eficiencia viviente. Así, la entrada en el campo de presencia puede realizarse según una alternancia entre el sobrevenir que penetra el campo fracturándolo y el parvenir, el survenir y el parvenir, o llegar a, como señala Desiderio Blanco, que se instala progresivamente en el campo. Por un lado, el tempo súbito, rápido; por otro lado, el tempo pausado, ralentizado. En términos enunciativos, la exclamación está del lado del sobrevenir. Yo pondría acá la exclamación del lado de los enunciados situacionales. Y la declaración está del lado del parvenir. Los enunciados ideológicos separables son declarativos. En términos del proceso de la visée, de la mira es solidaria de las actividades programadas, como ven ustedes aquí abajo, de las ideas, ¿no? Que, como decía Ortega y Gasset, se tienen, se mantienen, se obtienen, se programan, ¿no? Y la captación lo es de los procesos impersonales. Cuando prima la valencia de intensidad, somos captados por un evento. En este caso, el yo es captado por el evento de la vulgaridad de los obreros. Somos captados por un evento que luego puede o no quedar en la mira, de acuerdo a lo traumático que haya sido ese evento. Cuando prima la valencia de la extensidad, sencillamente captamos o no captamos algo puesto en la mira. No hay más. Entonces, sobre los modos de existencia recaen, ¿no es cierto?, los modos de presencia. La captación es retrospectiva, es conservadora, el yo se ha quedado marcado por esa grosería de los obreros, se asocia a la potencialización, mientras que la mira, anticipadora y proyectiva, ¿no?, que tiene que ver con las ideas, se asocia con la actualización del pensamiento. Y por último, ahora sí, Pipo, puedes pasar al siguiente, por favor. Exacto. Por último, en cuanto al modo de junción, existe la posibilidad de que la magnitud ingresante se halle o no en concordancia con las ya instaladas. Entonces, el protocolo silogístico se ejerce por derecho o de hecho. El protocolo por derecho corresponde a la implicación como modo de junción. Pasa a la siguiente, Pipo, por favor. La siguiente. No, la siguiente. Que no, pues, no están las que trabajamos ayer con Elder.
Ahí tienes los dos, Oscar. Ya, Recorridos gracias. de concesiones Ya. y Entonces pon el de implicación primero, por favor. Ya, ahí está. acá está el recorrido de las implicaciones, que son recorridos virtualizados, que corresponderían a lo siguiente, ¿no? Si yo comparto las ideas de los obreros, entonces no deberían agradarme los modales de los oligarcas. O en el otro lado, en el lado disfórico, si yo comparto, si yo repugno las ideas de los oligarcas, entonces no debería repugnar de los modales de los obreros, ¿no? Esa sería una función que está virtualizada en este relato, no existe realmente, está virtualizada. Mientras que, Están virtualizadas. pasamos a lo siguiente, Pipo, ahora sí, gracias. Sí. Mientras que los recorridos de las concesiones sí están realizados. Sigan ustedes la línea roja y dense cuenta de lo siguiente. Aunque me encantan los modales de los oligarcas, no obstante, sin embargo, repugno de sus ideas, rechazo sus ideas. O en la línea verde, aunque me repugnen los modales de los obreros, no obstante, sin embargo, comparto sus ideas. Como ven ustedes, los recorridos de las concesiones están realizados. Están realizados. Prima la discordancia, digamos acá, ¿no? El aunque hace prevalecer de inmediato el hecho sobre el derecho. La concesión realizada hace prevalecer el hecho sobre el derecho. Si reparan ustedes en eso, encuentran la razón de la centralidad del afecto en la semiótica tensiva. Los eventos modales, las maneras, los modos de comportarse, captan a los sujetos y los llevan a conceder algo aparentemente aporético, ¿no? Aunque me complazco en sus modales, odio sus ideas. Aunque sus modales me repugnen, me complazco en sus ideas. ¿Se dan cuenta el trastorno del que hablaba Valéry? El trastorno del que hablaba Valéry, ¿no? Cómo el mundo intelectual, el mundo de las ideas, está trastornado por el mundo sensible, por el mundo de los modales, de las maneras. Los ejercicios ideológicos, los ejercicios de pensamiento están alterados por los eventos del comportamiento. Bien. Si retornamos al relato, se van a dar cuenta entonces ya de consecuencias más interesantes, ¿no? De consecuencias más profundas, ¿no? Más profundas.
toda la disquisición sobre los modales intercalada en la prosa se refiere a un objeto de conciencia del yo mientras está cenando. Hay una concomitancia de lo pragmático, cenar, las figuras de la comida, y lo epistémico, ¿no? Las figuras de la cultura, las figuras de las clases sociales, las figuras de las herencias, de los legados. Sin duda alguna, los modales modalizan. Los modales modalizan, mandan, imperan, orientan el sentido de la situación. Son más fuertes que las ideas de lucha social y laboral. Estas, por lo utópicas que son, quedan flotando como en abismo, en un, digamos, frente a este universo hegemónico, sólido, de las ideas no dichas del establishment, ¿no? Las ideas de revolución quedan como en abismo frente a este universo de las ideas del establishment. Por otro lado, la cuestión de la certeza también está modalizada, porque el narrador dice que probablemente, ¿no? Él no cree que no comparta las aspiraciones de los obreros. Incluso da la impresión de que él se siente como intelectualmente más dotado que ellos para defender sus ideas de la huelga. En realidad, él no cree que no deba compartir sus ideas. Y la sanción de estar mejor preparado que ellos ubica al yo definitivamente en la isotopía intelectual. El yo es un intelectual, no es un obrero. Esa aparente moderación cognitiva en cuanto modulación epistémica va a ser neutralizada por las figuras adversativas del discurso. Por ejemplo, en esta frase, lo que nos alejaba irremediablemente era la manera de coger el tenedor, ¿no? Ahí sobreviene con toda la fuerza del alejamiento, ¿no? Aunque cercanos en las ideas, lejanos en los modales. Del mezclarse, para hablar de la sintaxis extensiva, del sentirse mezclado con los obreros, al sentirse segregado por los obreros. Silberberg también nos habla entonces de la prosodia del sentido, los constituyentes situacionales, descriptivos de este relato, los constituyentes situacionales, descriptivos, son modalizados por los exponentes mentales, por los enunciados separables que concentran elementos, digamos así, propios de la forma de vida, ¿no? De la forma de vida que se está defendiendo. Precisamente, ¿quién dice, les pregunto a ustedes,
¿Quién dice que el oligarca es podrido? ¿Quién califica al oligarca de podrido? ¿Desde dónde se dice que el oligarca es podrido, es pútrido? Sin duda alguna, acá hay una cuestión muy graciosa, ¿no? Porque los modales tienen tal intensidad afectiva que pueden afectar el sabor de las comidas. Mi bistec, Leo, mi bistec me hubiera sabido mejor si lo hubiera comido frente a un oligarca podrido, pero que hubiera sabido desdoblar correctamente su servilleta. Por contraste con el mundo real, ese mundo posible permite no solo inferir que yo está cenando un bistec, sino que en ese otro mundo, regido insistentemente por la forma hubiera, el sabor de ese alimento hubiese sido superior al paladeado por yo en el momento mismo del relato. La figura del oligarca podrido transfiere un olor, un sabor, en términos de sentidos íntimos, a una isotopía ética y económica. Solo así se explica que un sujeto podrido, merced a sus modales, haga que el bistec sepa más rico. ¿No? Su putrefacción se refiere a su condición imaginaria de patrón explotador, no a su presencia estésica, y menos aún a sus ademanes, a sus gestos, al tacto con el que desdobla la servilleta o a la delicadeza con la que toma el tenedor. En esto último decide la gramática de la forma de vida, la corrección, la gramática, repito, del comportamiento al que el yo adhiere, ¿no? Bien, vamos a tratar de ya de ir terminando la reflexión, ya pensando en la homogeneidad del relato, ¿no? Quizás Ribeiro trabaja las ideas como nubes que están en las cabezas de las personas, como investimientos semánticos sueltos, flotantes, y toda la carga formal, toda la carga de las figuras del discurso la deja a los gestos, a las posturas, a las maneras de la mesa. En realidad, los modales, en cuanto observados por un observador, nos dan cuenta de que los dos roles, lo observado y el observador, en tanto y en cuanto están en relación transitiva o reflexiva, nos presentan a un actante doble que no hace, que no actúa, sino que más bien soporta, lleva el peso de los modales, lleva el peso de los modales de otro o de sí mismo. No le queda sino asumir los modales. Asumir los modales. El gesto, el concepto de gesto, como señala Giorgio Agamben, no consiste en limitarse a actuar, sino en detener su acción
en exponer su acción, en mantenerla incluso a distancia de sí mismo, a la vez que uno la cumple. Si llamamos gesto a este tercer modo de la acción humana, dice Agamben, podemos decir entonces que el gesto, como medio puro, rompe la falsa alternativa entre el hacer, que siempre es un medio respecto a un fin, la producción, y la acción, que tiene en sí misma su fin. Si volvemos a nuestro tema, los modales no están simplemente privados de performance, sino que definen su propia actividad neutralizando lo realizado. Los modales, en especial los gestos, desactivan y vuelven inoperantes las relaciones humanas. Las abren a un nuevo y posible uso. Esto vale tanto para las operaciones del cuerpo como para las de la mente. El gesto expone y contempla la sensación en la sensación, el pensamiento en el pensamiento. Quizás la concepción de los gestos como medios puros son las que nos pueden hacer comprender por qué el yo caracteriza, el enunciador caracteriza a los modales como formas. Si somos conscientes con la posible concomitancia de comportarse y de opinar, y también con la autonomía relativa de esos comportamientos, las formas estarían referidas a los contenidos de pensamiento o de comportamiento y los contenidos de pensamiento o comportamiento a las formas. Hay un quiasmo de formas y contenidos. Las formas, valga la redundancia, son formas que dicen algo acerca de lo que los actantes son. Formas que dicen algo de sus formas de vida. Son contenidos tenidos con esas formas. Las formas de los contenidos están contenidas en las formas de los modales, de los comportamientos, y podemos concluir entonces que el subject de este relato, de esta prosa, son los modales, son el objeto de la reflexión enunciativa, los protagonistas de la prosa. Y ahora entramos sí a la reflexión final sobre los guachafos. Acá vamos a dejar un poco a Silberberg y vamos a ir hacia Eric Landowski. Bien, la importancia de los modales está fuera de toda duda, ¿no? Es una importancia más y más clara, lo que demanda un embrague situacional del narrador a mi país, por la presencia potencial de otros relatos en la praxis enunciativa, llámese la biografía de Ribeiro, y el dato lexicográfico que clasifica el término huachafo como peruanismo, el enunciatario semánticamente competente infiere
que el enunciador está hablando del Perú. En el Perú, lo que se llama impersonal, o sea, lo que todos y nadie llaman los guachafos, remite a un enunciador cualquiera. Su objeto es un lugar común, alguien de quien todos hablan y de quien nadie habla, una clase de gente. Los guachafos se han dado cuenta de la gran importancia de los modales y se mimetizan como estrategia de autoinclusión en la otra clase de los buenos modales. Autoinclusión en una perspectiva reflexiva, admisión y posible asimilación en una perspectiva transitiva. Pero su imitación queda en pretensión, en presunción. Es una imitación fallida. Si los guachafos no fracasan, no son reconocidos como guachafos. Repito la idea. Si los guachafos no fracasan, no son reconocidos como guachafos. Si bien los guachafos se dan cuenta de la importancia de los modales, se dan cuenta de la importancia de los modales, a la vez no se dan cuenta de que no son capaces de hacer durar esa imitación. Por lo tanto, esa demostración permanente los cansa, los fatiga, les resulta insostenible y los expone generalmente al ridículo. No sostienen la performance requerida, esta se les fragmenta, se les deshace y son sancionados por la clase social a la que quieren subir, son sancionados, castigados con la risa y con la burla. En suma, saben de la importancia de los modales, pero no saben sostener una imitación continua de los modales en el tiempo. Mientras tanto, los arribistas saben que más fácil es imitar las ideas que imitar los modales, porque las ideas son invisibles. Diríamos que las ideas son anestésicas, anestésicas. Por lo tanto, el arribista sube en la escala social hablando, bla, 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 mimando las ideas de quienes están más arriba que ellos. La zoosemiótica o sociosemiótica construida por Eric Landowski imagina una posible dinámica de identidades condicionada por juegos ópticos de la vida social. De esos juegos derivan más juegos, trayectorias, máscaras, velos, barajas de cálculos e intenciones. El modelo observa una mundanidad, como ven ustedes, e instala en ella un centro de referencia de las trayectorias, la figura tipo del hombre de mundo con su sentido de la adecuación. Sabe ofrecer a cada instante, sabe sostener las marcas de una perfecta adhesión
de su grupo de pertenencia. Ahí está situado en el círculo central. Esa encarnación de la normalidad está representada en principio por el oligarca podrido del relato de Ribeiro, por el oligarca podrido, parangón de los buenos modales en la mesa, entendida la mesa como dispositivo típico de control social. El oligarca, pregunto, ¿no estará acaso podrido de riqueza y de poder? Gobierna, legisla, gana dinero, tiene dinero, hace crecer su dinero, hace crecer su plusvalía, en suma, tiene la ley a su disposición, prestidigita, hace lobby con sus pares e integra grupos de poder. Las trayectorias del Huachafo y del arribista son las del snob en el modelo de Eric Landowski, las del snobista. Apuntan desde abajo hacia arriba, a ese centro en el que ven un modelo a imitar. En efecto, el snob aspira a unirse a la élite, que a sus ojos el oligarca encarna. El huachafo, y ya con esto voy terminando, el huachafo en el terreno de los modales, a costa de traicionar su verdadera pertenencia, deja en evidencia ante la mirada de la mencionada élite el ser y el parecer de su esfuerzo para lograr esa conjunción. El arribista, mientras tanto, es snob, pero no lo parece. No se mueve en el arriesgado, continuo e intenso territorio de la imitación de los modales, sino en el invisible, discontinuo y átono territorio de la imitación de las ideas con toda su panoplia retórica. Desde su perspectiva, guarda un secreto cuyo correlato veridictorio consiste en engañar a la mirada de la élite, que supone creerá verdad en esa posición de parecer uno de ellos, aunque no lo sea. El huachafo es un snob puro, es un snob ingenuo, directo, que se delata. El arribista es un snob mezclado, un animal híbrido, sinuoso, astuto, que con toda discreción se metamorfosea en camaleón. Así logra hacerse tomar por alguien que pertenece ya al mismo mundo de la élite, aunque jamás se ha separado del universo completamente distinto del que proviene y a donde secretamente sabe o imagina que podrá volver un día como uno vuelve a su casa. Eric Landowski, Dixit. Los obreros, desde la sensibilidad central de los buenos modales en la mesa, o sea, desde el sentir y ejercer poder, son esos osos caóticos para quienes no existe la mesa, hordas que se desmarcan hacia un territorio anómico en el que proliferan desregulados usos individuales, desbarajustes, cuyo denominador común es la apropiación instintiva, invasiva,
grosera, ruidosa, de mal gusto. El yo observador, narrador y actor está en la posición misma de la escisión, posición cruzada por el vector eufórico que apunta a la estética del oligarca y a la ética de los obreros. Pasa al siguiente, exacto. Y a la ética de los obreros. El yo observador es un intelectual identificado ideológicamente con los obreros y seducido por el oligarca. Aparece como dandy en el esquema anterior. Críticamente distante de esos y otros actores sociales a los que aplica su propia polarización axiológica, para la que recurre al sé impersonal. Sé impersonal. Lo que sé llama las clases sociales. Los modales son un legado que se adquiere. La comunicación entre las gentes se da más fácilmente. Lo que en mi país se llama los guachafos. El yo, puesto en el medio, se complace en filosofar como por encima de los demás actores. Expone una verdad universal que lo acerca y lo aleja a la vez del oligarca y de los obreros, de ese pútrido hombre de mundo y de esos osos aparatosos, eternos exiliados del centro, que exploran el horizonte utópico de la transformación de sus sufridas condiciones de vida, nutridos por el fantástico descubrimiento interior de una posible justicia social, como si se tratase, Eric Landowski Dixit, de los sueños de una dulce locura. En resumen, tenemos dos snobs, uno puro, el guachafo, y el otro acamaleonado, el arribista. Además, tenemos tribus de osos, de ademanes vulgares, caóticos y soñadores. El yo deviene dandy, que simpatiza con los planes de lucha política de los osos y con los modales del señor todo el mundo. Como por encima de la normalidad, se desmarca de ambos. Su trayectoria es la del pensamiento crítico que toma distancia, ordena, clasifica y juzga desde arriba a los demás. En eso se parece a la trayectoria intelectual del escritor, del literato, del periodista de opinión. La posición del dandy es aquí enunciativa. Me doy cuenta, yo compartía, nos alejaba, creaba entre nosotros, yo estaba de acuerdo, mi bistec, lo que me habría permitido, lo que se llama en mi país. Los demás actores enunciivos son ellos, conectados o no con algún nosotros. El desmarcaje del dandy desprograma y desajusta la norma instituida por el oligarca respecto a la política, pero a la vez reprograma y reajusta la norma instituida por el oligarca respecto a sus ademanes en la mesa. Es ahí cuando se identifica con el hombre del mundo. Esa es su tensión de escisión. Ahí lo tienen en la pantalla. Su tensión de escisión.
en el corazón de esa tensión que vive yo, hay un solo vector expresado en esa marcada, ¿no? Hay un solo vector expresado en esa marcada tendencia a la euforia de doble signo, modales de alta intensidad del oligarca e ideales de baja intensidad de los obreros. He ahí en la escisión el perfil hedonista y pasional del dandy. Tras el vector de su euforia, yo supera, desplaza el territorio disfórico cuyos valores modales de alta intensidad de los obreros e ideas de baja intensidad del oligarca quedan fuera de mira. La fuerza de atracción de los valores eufóricos es la misma fuerza que repulsa de los disfóricos. Repito esta idea, la fuerza de atracción de los valores eufóricos es la misma fuerza que repulsa de los disfóricos. La misma flecha es eufórica cuando vuela hacia y disfórica cuando deja tras. Cuando deja tras. Bien, hasta aquí la exposición, creo que muito obrigado. Espero, tuve que apurarme un poco, pero fue por los problemas iniciales. Muito obrigada. Nós vemos aplausos nas telas, no chat. Bom, gostaria de abrir para perguntas. No chat não vi nenhuma ainda. Se alguém quiser se inscrever lá ou levantar a mão. Posso falar uma coisa? Claro. Eu não queria propriamente fazer uma pergunta, Oscar. Desculpa, eu estou, ao invés de dizer Oscar, eu estou pronunciando a moda portuguesa, moda brasileira, hein? Se escucha bien, se entiende. Bom, e eu não queria propriamente fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Achei sua exposição excelente, maravilhosa, mas ela é um golpe nas pessoas, nos intelectuais de esquerda. Nós, por exemplo. Este autor toma com uma rara felicidade a distinção entre os modais e as ideias e vai mostrar que, na verdade, o que distingue as pessoas são os modais. E eu me lembro que há uma frase atribuída a Lenin, eu não sei, na verdade, se é de Lenin, porque nunca encontrei a citação perfeita em lugar nenhum, mas é atribuída a Lenin, que dizia que o proletariado não podia perder duas coisas da burguesia: bom gosto e boas maneiras. Os modais, né? Sí, recuerda. Bom, sí, sí. E aí eu acho que a sua exposição nos coloca num pensar do que é a nossa prática como pessoas de esquerda. E se às vezes a nossa prática não dá mais valor aos modais sempre do que às ideias. E então nós fazemos essa distinção assim.
Bueno, quizás la reflexión más interesante de Ribeiro es que la verdadera revoluciones serían las revoluciones de los modales. Es verdad. Esas serían las verdaderas revoluciones, ¿no? Y si te das cuenta en este tiempo nuevo que estamos viviendo, ese sería una especie de desafío, ¿no? No tanto que yo piense como tú, sino que yo esté contento contigo comiendo, que comamos juntos en paz, que yo te acepte y que tú me aceptes, ¿no? Date cuenta la diferencia de la revista conquista, la revista es un conquistador, es un Alejandro Magno, mientras que el guachafo es un imitador, ¿no? ¿Cómo te diría? El guachafo calca, no sé si ustedes usan el verbo calcar. Sí. El guachafo calca, ¿no? Vive un poco en la idea de un espejo permanente, mientras que la revista conquista, la revista se mete, da codazos, ¿no? Da codazos y se mete, ¿no? Entonces, el guachafo con su estilo directo se presenta en el umbral de la puerta de casa de los habitantes del centro, de los señores todo el mundo, entre los que pueden estar mezclados los oligarcas y los dandis, ¿no? Y los imita, se expone a sus miradas, confía en un tempo rápido, en una tónica ansiosa, su estrategia mimética resulta ser un modo de ineficiencia, no un modo de eficiencia, como diría Silberberg, sino un modo de ineficiencia, no funciona. Tiene puesta una vana espera en el sobrevenir de una especie de evento feliz, basado solo en el breve momento, en el breve instante de su impacto o del impacto que pueda tener su aspecto en la élite, ¿no? A ese sujeto de no saber que es el guachafo se opone el sujeto del saber que es el arribista, quien apela a un sentido indirecto, no se enfoca en los modales sino en las ideas, prefiere meterse sin ser mirado, sin hacer alarde, ¿no? Por la ventana de la casa, digamos, no por la puerta, sino por la ventana, como topo, como un topo por el subsuelo, ¿no? Oscar, Sim. mas outro lado agora que eu queria dizer, eu disse que era um golpe para a gente refletir sobre a nossa prática, mas ao mesmo tempo eu acho que está havendo, pelo menos no Brasil, uma revolução dos modais, que é uma revolução de extrema-direita. Toda a vulgaridade, digamos assim, maneiras muito grosseiras, e essas maneiras grosseiras, etc., não estão relacionadas, no momento, nesta situação histórica, ao operariado, mas à extrema-direita. E eu acho que a extrema-direita está fazendo uma revolução nos modais, e que agora, por outro lado, de outro ponto de vista, cabe a nós defender os modais da tolerância, das boas maneiras, do bom gosto, etc. Sí, sí, pero lo que pasa es que el buen gusto no es universal. ¿Cómo? El buen gusto no es universal. El buen gusto es una apropiación, es un fenómeno de poder, ¿no? Yo digo que este es el buen gusto y lo que tú tienes no es el buen gusto, ¿no? Por eso es que al final Ribeiro habla de
de que los modales son como una acumulación de capital, ¿no? Una acumulación de capital, un producto, fruto del esfuerzo, de la repetición. ¿En qué momento se dio ese gesto de poder? ¿En qué momento alguien dijo, estos son los buenos modales y estos son los malos modales? ¿No? Entonces, no sé, la figura esa de acumulación de capital, no se trata de pensar como Agamben quizás de los gestos en cuanto a ocurrencias espontáneas y casi inconscientes, sino de los modales en cuanto a formas rigurosamente aprendidas, repetidas, calculadas, con sumo cuidado, bajo la mirada de un apoderado, de un tutor, de un sujeto de poder familiar o escolar o de la universidad que representa, ¿cómo les podría decir, no? Que representa al destinador de una posible sanción, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos domesticados en nuestra animalidad. El obrero aparece como un oso bruto, como un oso caótico, que come como le da la gana, que se pone el pan, agarra el pan con la mano, que mezcla las comidas, ¿no? Pero ¿no es acaso eso lo que está detrás de la oposición entre el Imperio Romano y los bárbaros? ¿No es acaso eso lo que se está sintiendo en el Perú el día de hoy, con la imagen de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, que no sabe hablar bien, que no sabe agarrar bien los cubiertos en la mesa, ¿no? Que agarra el tenedor así, o que agarra la cuchara así, y abre la boca, ¿no? La revolución de los modales es una revolución lenta, para decirlo en términos de tempo, es una revolución lenta y larga, ¿no? Mientras que las revoluciones ideológicas pretenden ser rápidas por decreto, por imposición, la revolución del modal va más despacio, pero es más intensa. Hay como una paradoja tensiva, ¿no? Porque es más intensa, pero más lenta. Diana, por favor. Sim. Oi. Bom, Oscar, eu gostei muito da sua fala, acho que ela foi muito importante e que ela abre caminho para uma série de reflexões e que no Brasil, o Fiorin já se referiu a isso, são muito importantes. Mas o que eu queria só sugerir é que nesses modales, nesses modos, nessas maneiras, nós precisaríamos incluir os usos linguísticos, claro, as variantes linguísticas, porque isso, na política brasileira, foi sempre uma questão muito forte, uma espécie de linguistização da política, que aconteceu, sobretudo, na primeira eleição e nas outras em que o Lula foi candidato, com o Lula, certo? E ele mesmo fez referência a isso, e tem muito a ver com isso que você falou, de perder, de imitar modales, porque o Lula, numa conferência na Universidade de São Paulo, disse, era sobre o Florestan Fernandes, e ele disse que o Florestan Fernandes, um sociólogo tão culto e importante, e que era muito amigo de Lula, ele perguntou ao Florestan se ele não devia arrumar um professor e fazer um curso intensivo para o maior domínio da norma culta do português. E o Florestan Fernandes disse que de jeito nenhum, que ele não fizesse isso,
certo? Que um dos traços mais marcantes dele era o seu modo de falar, a sua espontaneidade e a identidade que esse modo de falar dava. Então, creio que nos modales, uma questão que também é fundamental é o modo de falar, certo? E aí, a questão que o Fiorin levantou sobre o que acontece hoje vai entrar numa outra vertente do problema. Claro, claro. Lo que pasa es que lo que angustia de los modales son su efecto de perpetuidad, ¿no? Contra ese efecto de perpetuidad de los modales, para Ribeiro se alzarían las verdaderas revoluciones, ¿no? Dice Ribeiro, lo único que puede llegar a nivelar los modales inventando otros más naturales y soportables. Por ejemplo, los limeños el día de hoy decimos, Pedro Castillo habla mal. Sí. Claro, habla mal para los dandis de Lima, habla mal para los dandis de las universidades, pero no habla mal para los campesinos. Entonces, ¿qué es hablar mal? ¿Qué es hablar mal? ¿Qué es hablar bien? Creo que estamos en lo mismo de siempre, ¿no? La gramática es un fenómeno de poder. Y cuando digo la gramática, no solo me refiero a la gramática de la lengua, sino a la gramática del comportamiento, ¿no? Entonces, el modo de eficiencia de las verdaderas revoluciones está literalmente manifestado por Ribeiro, es un parvenir, es un llegar a, no es un survenir, ¿no? Consisten en un ejercicio de tiempo largo que desembocaría en una nivelación mediante otros modales para todos. Vean ustedes ya acá un poco el idealismo, ¿no? Modales para todos. En ese modelo, el yo como buen dandy, pone en tela de juicio los modales en los que hasta ahora se complacía, imagina que no son tan naturales, que no son tan soportables, como los que inventarían las verdaderas revoluciones. O sea, da rienda suelta a su utopía igualitarista, ¿no? A su utopía igualitarista, pero coherente con su exposición, opone las verdaderas revoluciones a las revoluciones inauténticas. Es decir, y así termina su discurso, a las verdaderas revoluciones se les reconocería no por la ideología que tratan de propagar, sino por la perpetuación de los modales de una sociedad que creen haber destruido. Entonces, cuando Lenin o cuando cualquier revolucionario hace su revolución, cree que porque cambia las ideas, ya hizo la revolución. Pero los modales siguen ahí como horadando, como perforando, como topos, ¿no? Que siguen perforando la revolución hasta que caiga el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín también me da la impresión que tiene mucho que ver con los modales capitalistas. No tanto con el fracaso de las ideas socialistas como con el triunfo de los modales capitalistas. Norma, por favor. Microfone. El revolucionario inauténtico es un poco como el guachafo, es un ingenuo, ¿no? Oscar, sí. Muito obrigada pela magnífica apresentação que me trouxe muita alegria. Graças. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: entre o arrivista, que é bem-sucedido, e o ridículo, que é fracassado, qual dos dois atores
mais perpetuam e fortalecem os modales do oligarca? Qué buena pregunta. Yo creo que el guachafo. El guachafo? Sí, porque la revista no pone en la mira a los modales. Eu pensei nisso. La revista no pone en la mira a los modales. La revista pone en la mira la conversación, ¿no? Procura comportarse, digamos, neutralmente, austeramente, ¿no? Y más que nada, hablar. Acuérdate que Benveniste decía que la lengua es el intérprete de la sociedad, el interpretante de la sociedad, ¿no? O sea, ellos se apoyan en esta máxima de Benveniste, ¿no? La lengua es el interpretante de la sociedad. Entonces yo me voy a mover con la lengua, en mi lengua, con la palabra, y me voy a olvidar, ¿no?, de mi comportamiento, o lo voy a reducir a un comportamiento muy cuidadoso. Pero el guachafo no. El guachafo quiere ganar a través del comportamiento, y como fracasa, eso alimenta al oligarca con la burla, ¿no? La burla lo alimenta, la exclusión del otro lo alimenta, la expulsión del otro lo alimenta y lo hace reafirmarse, ¿no es cierto? Lo hace reafirmarse en su posición. Pero llévalo al otro lado. Ribeiro no, la intención de Ribeiro, al comparar al guachafo con el arribista, si ustedes leen bien la prosa se van a dar cuenta, es también equiparar al revolucionario inauténtico con el guachafo. Así como el guachafo cree que va a impresionar favorablemente a su observador elitista con vistas a ser admitido, asimilado por él, el revolucionario inauténtico cree que porque ha tomado el poder propagando su ideología, ha logrado destruir una sociedad y crear otra sociedad nueva, cuando no se da cuenta de que ha dejado vivos los modales de aquella sociedad que creyó haber destruido, es decir, esa intensa entraña que perpetúa a esa sociedad que él creyó que había destruido y que lo sobrevivirá. Mientras que el revolucionario verdadero, tal como el guachafo, conoce el valor superlativo de los modales, pero se diferencia del guachafo y se parece a la revista en el método, en el modo de eficiencia, diría Silberberg, es decir, en el ejercicio paciente del parvenir, del llegar a. Por cierto, el objeto no es meterse camaleónicamente al mundo de la élite para ser admitido, asimilado y conservarse en él, sino invadirlo e invalidarlo al inventar unos modales iguales para todos, es decir, al mejorar la calidad y convertirla en cantidad, ¿no? O sea, crear unos modales que sean para todos, que todos nos encontremos y nos abracemos en el paraíso de los modales comunes. Ótimo. Valdir, por favor. Bom, obrigado, Oscar, ou Oscar. Como todos os outros, foi muito edificante ouvir as suas análises, e, sobretudo, na língua espanhola, na língua castelhana de Cervantes, que para nós outros é como comer um bife suculento. Bom,
Mas a minha observação, na verdade, seria, não sei se é uma observação, mas em semiótica, a expressão modal ganhou, digamos, ganhou uma conceptualização bastante restrita quando se refere à sintaxe modal, tal como o Greimas propôs. Depois, Zilberberg trouxe a ideia dos modos de eficiência do Cassirer, e quando você traz essa reflexão sobre os modais desse escritor Julio Ramón, eu gostaria de colocar como uma espécie de desafio para nós semioticistas, ponderar conceitualmente modais, formas de vida, estilos de vida, que são conceitos que meio que se interseccionam com muita facilidade. Então, talvez tenhamos de construir, a partir dessa reflexão desse grande autor. Aliás, gostaria até de saber como que ele está situado, digamos, no panteão da literatura peruana, quem é o Julio Ramón. Mas fiquei muito impressionado com a potencialidade dessa reflexão sobre os modais. Acho que é um grande desafio para a semiótica de hoje a gente pensar bastante sobre isso. Obrigado. Sí, lo que yo estoy asombrado en mi experiencia de vida semiótica es la conjunción metodológica del modelo tensivo de Silberberg con el modelo sociosemiótico de Landowski. Aunque Eric no sea muy afecto de repente a que lo aproximemos a Silberberg, ya hace muchos años que yo estoy demostrando con mi trabajo que son perfectamente compatibles, ¿no? Perfectamente compatibles en tanto y en cuanto apuntan a la dimensión estésica, claro, recurriendo a un aparato conceptual distinto. Para Silberberg prácticamente el cuerpo está implícito en la tensividad, pero me parece que toda esta reflexión sociosemiótica de Eric Landowski se pliega perfectamente, ¿no?, a la metodología tensiva, ¿no? Me da esa impresión. Acá uno puede llegar a la conclusión perfectamente de que la vanguardia revolucionaria estaría formada por dandis que se convierten en osos, ¿no? O las bases estarían formadas por osos que están llamados también a convertirse en dandis. Entonces, yo ahí reflexionaría con Silberberg acerca del fenómeno de la mélange, de la mezcla, ¿no? Quizás en el futuro de esa integración de modales, en ese paraíso de unos modales para todos, estaríamos pensando de nuevo con Lévi-Strauss en un bricolage o en una mezcla de armonías aparentemente disarmónicas en este momento, ¿no? No sé, me acuerdo de Beethoven, ¿no? Todos los hombres llegarán a ser hermanos, ojalá que lleguen a ser hermanos en la mesa, comiendo, porque comer frente al otro, ahora ya no lo hacemos porque ya no nos reunimos tan frecuentemente, ¿no? Después de un conversatorio como este nos íbamos a almorzar, pero comer con el otro es comunicarse también, pero ya no con palabras, ¿no? Con gestos de sabor, con gestos de gusto, de disgusto, con accidentes en la mesa, con incomodidades, ¿no? ¿En qué medida el otro sigue siendo agradable para mí a pesar de sus diferencias conmigo? ¿En qué medida yo estoy dispuesto a dejar de ser dandy para
ser oso con el otro, ¿no? O viceversa. Mas não pode faltar a cachaça nem o pisco. De ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Esto es una toma de conciencia también de hasta qué punto los intelectuales estamos escindidos, ¿no? Dislocados un poco, ¿no? Entre una ética, una política y una estética, ¿no? Hasta qué punto, pues, podemos enderezarnos un poco, ¿no? Pero vivimos en ese trastorno, como decía Valéry, ¿no? El intelecto está trastornado por los sentidos. Muitíssimo obrigado, Oscar. Eu não sei se haveria tempo para mais alguma questão. Eu gostaria de dizer que foi uma apresentação maravilhosa, que ajudou também para mim, olhando por um ponto de vista, numa direção diferente, a entender uma comédia. Por que eu sabia que eu achava engraçada, mas eu não tinha entendido o porquê. É o Pygmalion, do Bernard Shaw, em que a garota aprende a falar como elite, e não é à toa que é comédia, e ela se comporta, ela pensa, ela vira, se transforma em elite. E justamente esse é o traço da comédia, porque é o que manda, né, que consegue comandar o texto virar uma comédia. Porque realmente não é assim que as coisas acontecem. E aprendendo a falar como um professor de fonética, né, no caso ali. Então, eu não sei, eu vejo a Norma com a mão levantada, mas eu acho que ela não abaixou. Tá bom. Uhum. Não tem mais nenhuma inscrição no site. Eu acho que nós podemos liberá-lo para almoçar. Com nossos agradecimentos, assim, muito grandes mesmo. Eu só passo a palavra para o Ivan fazer o fechamento agora. Gracias, Elizabeth. Sí, pues, la norma, la gramática, ¿se acuerdan de Lotman, ¿no? Que hablaba de culturas textualizadas y culturas gramaticalizadas, ¿no? De alguna manera la gramática de una vida de modales común a todos está en un horizonte utópico, pero horizonte al fin y al cabo, ¿no? Quizá el futuro consista en relajar la gramática y avivar los usos, ¿no? En relajar las gramáticas y avivar los usos, ¿no? Al final de cuentas, esta reflexión de Ribeiro es lo que Cassirer llamaba una reflexión sobre los fenómenos de expresión o sobre las vivencias significativas, ¿no? Las vivencias realmente significativas, ¿no? Eso, yo estoy muy contento de haberlos acompañado. Lamento nomás que al principio estuvo un poco trabado el automóvil y después ya prendió el motor y tuve que acelerar un poco, pero también supe poner el embrague y el freno para no estrellarme con ustedes. Pues espero que los frenos hayan sido oportunos, que las aceleraciones también, y que hayamos podido ir a la misma velocidad y con la misma sintonía afectiva. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, professor Oscar Quesada. Ficamos tão felizes em ouvi-lo hoje. Ficamos pensando, tenho certeza, vários de nós, ficamos pensando, por que não fizemos antes essa charla hoje? No, ahí está
no hay mal que por bien no venga. Ahí Yo creo que la pandemia del coronavirus ha sido un mal, es un mal, pero ha venido para traernos esta buena costumbre de no tener que tomar aviones para comunicarnos desde nuestras casas. Ahorita ustedes apagan su máquina y se van a su cocina o se van a conversar o se van a seguir leyendo y no han tenido que ir a un aeropuerto ni tomar una... Pero claro, Oscar, lo que da pena es no sentarnos en una mesa, ¿no? Ah, sí, José Luis. Eu estou com saudades do aeroporto. Yo también. Y hay que hacer el balance, ¿no? El balance. Pero lo que ha dicho Iva Carlos es cierto. Este es un instrumento, esta es una herramienta para acercarnos más, para conversar más, para estar más cercanos, para acompañarnos, ¿no? Aprovechémosla y cuando regresen los aviones, las dos cosas, pues, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Sim. Agradeço muito pela presença das pessoas que estiveram conosco hoje, tantos colegas, tantos amigos muito queridos nossos. Obrigado a todos, obrigado aos vários professores que vieram prestigiar e contribuir para o debate de nível que tivemos aqui ao final da exposição do professor Oscar Quesada. Muito obrigado, muitíssimas graças a nossos colegas peruanos que nos fizeram companhia, participaram junto conosco hoje, especialmente Herder Cuevas e José Garcia, que ajudaram em todos os aspectos da sessão de hoje, muito especialmente a vocês, muitíssimas graças. Ficamos sempre felizes em ter a companhia dos colegas peruanos. Fazemos semiótica igualmente em Lima e em São Paulo. Isso está mais do que demonstrado. Em Lima e em São Paulo, traduzimos as mesmas obras para o português e para o espanhol. É verdade que em Lima vocês traduziram mais do que nós. Isso nos deixa muito impressionados. Isso foi por Desiderio Blanco. Juntamente com o professor Desiderio Blanco, mas também vocês todos. Isso nos deixa muito bem impressionados. Aliás, Ivan, essa palestra, deixa eu dizer uma coisa, Valdir, que eu não quero esquecer. Essa palestra intervém em maio de 2021. Maio de 2021 é o cumpleaños de 20 anos do nosso pequeno grupo de estudos semióticos da Universidade de São Paulo, que é quem promove estas conferências, uma vez por mês. E é um regalo para nós outros a discussão e a exposição brilhante que tivemos hoje com ustedes, amigos peruanos. É um prazer muito especial para todos nós. Estou misturando vergonhosamente um portunhol bem vagabundo. Muito obrigado, professor Oscar Quesada. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Valdir. Maestro José Luis, maestra Elisa, maestra Norma, muchas gracias. Maestra Diana Luz, caramba, qué gusto verla, la verdad. Estaremos juntos siempre, pues, haciendo semiótica y pensando en el sentido de las cosas. Si es que hay sentido. Un abrazo, un abrazo. Tchau, gente. Muito obrigado. Abraços.